Buenas tardes. Vamos a iniciar con el video. Eh, Mi nombre es José Alfredo Morales Morales del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial, en la materia de Control Estadístico de Calidad. Vamos a explicar brevemente el ejercicio número 18 de la unidad 2 con el profesor Miguel Ángel García Cano. Eh, Este ejercicio nos pide que lo resolvamos de manera manual y también por medio del programa Excel. Aquí tengo anexado lo que es los pasos para realizar un estudio de RIR del método largo. Tenemos los pasos, igual de la misma manera también lo podemos encontrar en el documento de estadística, todos estos pasos. Ok, vamos a verificar. Tenemos una cantidad de muestras. Aquí tenemos los datos capturados en Excel. Aquí tenemos los operadores. Son 3 operadores y son 10 muestras. Cada muestra está medido eh, en 3 ensayos, o sea, 3 veces por cada operador. Y así sucesivamente hasta las 10 piezas. Entonces, acá en Excel podemos obtener lo que son los rangos. Podemos insertar lo que es la fórmula para obtener rangos. Y en este caso podemos obtener el rango. Se mide el valor máximo menos el valor mínimo y te da el rango. Y aquí está la fórmula, que sería de la fila 1 de la primera muestra. Y todos los rangos se hacen sucesivamente igual, tanto del operador A como el operador B y el operador C. Se obtienen todos los rangos de cada operador y posteriormente se saca lo que es el promedio de los rangos. En este caso tenemos el punto 0028, el punto 003 para el operador B y el punto 0028 para el operador C. Tenemos las medias. Las medias, como podemos observar en el formato, en este formato lo elaboré manualmente. Son los mismos procedimientos que se utilizan como viene en el documento, o sea, es lo mismo. Eh, no lo hice manualmente porque prácticamente se iba a repetir esto por separado. Entonces acá viene de manera resumida y ordenada los pasos para poderlo hacer de la manera manual. Entonces acá indica en este formato del estudio de capacidad del instrumento, del método largo. Aquí también podemos verificar eh, los rangos, que también lo vimos en Excel. Es punto 0028 y punto 003 y punto 0028, así como está en Excel. Y tenemos las medias. Las medias, como lo vemos aquí, las medias se suma el total de los datos de la primera columna, el ensayo 2 y el ensayo 3. Estos son los totales, se suman los totales y el total se divide
se divide entre 3 y da como resultado 2.106. De la misma manera de este lado sale 2.105 y 2.105. Entonces, para obtener la media, el rango de la media entre el máximo y el mínimo, nos pide en esa tablita, insertamos el 2.106, que es el máximo, y el de 2.105, que es el mínimo. Nos da como 0.001. Ok, esta es la media de la diferencia, el rango entre la diferencia entre el máximo y el valor mínimo, que se obtiene de esta manera. Y lo obtenemos de este lado también en Excel, la media del promedio de rangos, que es esto, que nos da 0.0029 y, perdón, 0.001. El rango de las medias es 0.001. Ok, continuamos. Vamos a ver cómo se obtuvo lo que es la repetibilidad o variación del equipo. Primero obtenemos el valor de variación de acuerdo al equipo, que es multiplicando eh, el rango de la media de los rangos, que en este caso es 0.0029, multiplicado por K1, que en este caso es una constante, que podemos obtenerlo en esta tablita. K1 corresponde a los ensayos y K2 a los operadores. En este caso tomamos el 3.05, que son el K1, que son ensayos. Son 3 ensayos, por lo tanto es 3.05. Se multiplica y nos da un total de 0.0088. De la misma manera en Excel lo podemos observar aquí. Aquí lo tenemos. Es la repetibilidad de variación expandida del equipo. Tenemos la fórmula, es la media, el promedio de los rangos, del promedio de los rangos, multiplicado por la constante K1, que en este caso la constante A1 lo tenemos aquí. K1 es 3.05. Entonces, al realizar esta operación, me da un total de 0.008, que en este caso coincide con la tabla. 0.0088 y 0.0087. Bueno, en este caso puede haber una diferencia de números, de decimales, de la manera manual y con Excel, pero no es mucho. Va dependiendo de cuántos decimales se toman. Ok, esta es la repetibilidad de variación del equipo. Para obtener la desviación de lo que es repetibilidad, se utiliza la fórmula de la variación del equipo dividido entre 5.15. El 5.15 es un dato que corresponde al 99.99% de variación. Entonces, nos dice que para obtener la desviación estándar de repetibilidad es dividir, perdón,
lo que es variación del equipo entre 5.15. Entre 5.15 y el resultado me da .0016. Y en la tabla me dio .001. Bueno, en este caso capturé solo 3 decimales, por lo tanto es .001, que viene siendo lo mismo. Ok, continuamos. En lo que es reproducibilidad o variación del operador, se obtiene por medio de esta fórmula, y en este lado se pasan los valores, que es la media de la diferencia, que en este caso es la media de la diferencia es .001 multiplicado por K2. En este caso, K2 lo tenemos por aquí, que corresponde a los operadores, que fueron 3, que es 2.70, se multiplica por 2.70, y esto elevado al cuadrado, menos la variación del equipo elevado al cuadrado, que es .0088, elevado al cuadrado, y dividido entre nt, que en este caso nt corresponde al número de partes y número de ensayos, que el número de partes son 10 y el número de ensayos son 3, como lo vemos aquí. Son 3 ensayos y son número de partes, un total de 10, se multiplica y da como resultado 30, y al resolver la ecuación nos da un resultado de .0022. Y en Excel, al capturar los datos, bueno, yo lo hice de la manera manual para dejarlo lo más cercano posible, que es .00246, y aquí da como .0022. De esta manera se obtiene lo que es la variación del operador. Para obtener la desviación estándar de reproducibilidad, se obtiene con esta fórmula: la variación del operador dividido entre la constante 5.15, que da como resultado .00038, que en este caso se hizo de la misma manera aquí, utilizando la fórmula BO dividido variación del operador dividido entre 5.15, y da como resultado .00047, y aquí da como .0038. Entonces hay una cierta diferencia porque se utilizaron decimales, una cantidad de decimales diferentes, por eso es que hay una diferencia. Puede ser mayor incluso dependiendo de las decimales que se tomen, tanto manual como en Excel. Entonces, si nosotros va a redondear a 48, entonces redondea, o sea, sube, y en este caso manual, pues va dependiendo de las decimales que se tomen. Entonces, por eso hay una diferencia. Ok, continuamos. Lo que es reproducibilidad y repetibilidad, que en este caso la constante vamos a ver, bueno, vamos a ver acá arriba.
Dice, la M corresponde a la variación combinada o error de medición expandido debido a la repetibilidad y reproducibilidad. Entonces, la M se obtiene, veamos, en la tabla, de acuerdo a la fórmula, la M se obtiene de R y R es igual a la raíz cuadrada de variación del equipo al cuadrado más variación del operador al cuadrado, que se sustituyen los valores, 0.0088 que corresponde al del equipo y 0.0022 que corresponde a del operador. Se resuelve la ecuación y da como resultado 0.0083. Vamos a ver en Excel. Tenemos aquí, esta es la fórmula que les mencioné. Aquí da como resultado 0.0090. Entonces, como les comenté, va de acuerdo a la cantidad de decimales que se toman para obtener el resultado. Por eso hay una diferencia de números. Pero igual no es mucho, es 83 y 90. 83 y 90 son 0.7, 0.007. Entonces, de esta manera se obtiene EM. Y para obtener la desviación estándar de R y R, debido a la repetibilidad y reproducibilidad, se obtiene dividiendo R y R, o sea, M, dividido entre 5.15, que da como resultado .0016. 0.0016 y tenemos de este lado la desviación estándar del sigma de R y R. De este lado lo tenemos el J30 dividido entre 5.15, que el J30 es este, que es la M. Entonces se divide lo que es el resultado de EM dividido entre 5.15 y da como resultado 0.0017. Y aquí en la tabla me dio como 0.0016. La diferencia es de 0.001, que no es mucho. Ok, continuamos. Para obtener el LCS, que en este caso es marque aquellos rangos que se encuentran arriba del LCS, identifique la causa y corrígela, repita esas mediciones cuando el mismo operador y usando el mismo operador y la misma unidad. Bueno, en este caso el LCS, más que nada, vamos a ver. Dice el LCS es el cálculo del límite superior de los rangos. Si algún rango es mayor que este límite, será señal de que el error de medición correspondiente está fuera de lo usual, por lo que es preciso identificar la causa. Además, se debe repetir las mediciones involucradas utilizando el mismo operador y la misma pieza. Okay, en este caso es el LCS. El LCS que nos dio .007, vamos a ver, .007, vamos a ver, bueno, aquí está, esta es la fórmula, es el rango de la media de los rangos, que en este caso es .0029, multiplicado por D4, que es una constante, que
corresponde a los ensayos, que son, en este caso, son 3, entonces se utiliza el 2.57. Al multiplicar esos datos nos da como resultado 0.007. Como dice que este dato nos sirve para referenciar los límites de medición. En este caso, si nosotros eh, observamos, los datos, tenemos que buscar que todas las piezas estén por abajo de este valor. Si están arriba de 0.007 significa que hay piezas que se están midiendo mal o que se tiene que verificar esa parte, si se está realizando de la manera correcta. Este es un dato como referencia que nos ayuda a ver esos pequeños detalles que podrían causar algún inconveniente con las medidas. Y pues al parecer no tenemos los rangos de 0.006, es el más alto. Marca aquellos rangos, nos indica que marquemos aquellos rangos en donde podemos observar si están por arriba de este valor de 0.007. Y en este caso, pues los rangos no hay, más que están cercas, 0.05, aquí tenemos 0.005. El más alto creo que es el 0.006, pero está por abajo de este valor, por lo tanto, pues solamente es el operador C o el operador 3 es el que se acerca a este valor. Por lo tanto, sí hay un operador que está midiendo mal la pieza o está teniendo problemas para medir. Entonces, para eso nos sirve este dato del LCS. Continuamos, vamos a obtener el porcentaje de la variación de acuerdo al equipo, que es multiplicando 100 multiplicando por 100 la variación del equipo, que en este caso es 0.88, dividido entre la tolerancia, que es 0.10, y lo tenemos, vamos a ver, tolerancia, bueno, lo tengo anotado acá arriba, tolerancia es 0.10, o en el caso de Excel, tenemos la tolerancia, que es punto 10. Entonces, de esta misma manera, aquí en Excel vemos la misma fórmula. La variación del equipo multiplicado por 100 y dividido entre la tolerancia nos da 8.7, y de la misma manera de la variación del operador, que nos da 2.4. Nos da en 2.4. Ok, 2.4 y 8.7. Aquí tenemos los datos. 8.8 es por una milésima y 2.2. Y aquí nos dio 2.4, bueno, es por 2. Entonces la diferencia es porque de la manera manual pues se tomaron menos decimales. Por eso hay una diferencia de números. Y de acuerdo a estos datos, nosotros vamos a obtener también lo que es PT. Y vamos a ver lo que es el PT. El PT expresa en porcentaje la comparación entre el error de medición expandido eh, y la variabilidad tolerada. Entre la variabilidad tolerada, que es especificación superior menos especificación inferior. Para la característica de calidad que se está midiendo, mide la capacidad del proceso de medición para discriminar entre buenos y malos. Entonces, este índice, el PT, más que nada nos da la capacidad del proceso de medición.
si está dentro o está fuera, si está cumpliendo este proceso de discriminar entre buenos y malos. Nos da como resultado, ok, tenemos el índice PT, nos da como resultado 9.07 y aquí lo tenemos como 9.08, entonces no hay mucha la diferencia. 9.7 y 9.08 es el índice de precisión de tolerancia. Entonces vamos a continuar. Eh, bueno, de acuerdo al PT, podemos utilizar este criterio de aceptación. Dice cuando el índice de PT está abajo del 10%, es excelente el proceso. O sea que entre más bajo está el PT, el proceso está muy bien. De 10 a 20% es bueno, o sea, es aceptable, o sea, está dentro de 20 a 30 es marginalmente aceptable, o sea, no está, eh, no está en buenas condiciones el equipo, ya que no, no hace la función de discriminar entre buenas y malas. Entonces, la variación del equipo nos estaría afectando. Ok, entonces aquí, de acuerdo al dato obtenido, que es 9.07, está por abajo del 10%, que bueno, en este caso está cerca, o si tomamos más decimales, es muy probable que nos acerquemos al 10%, o sea, estaría en el límite máximo del 10%. Entonces, por lo tanto, estaríamos dentro de lo que es el proceso, que el proceso está excelente. Entonces, en cuestión de la máquina, se podría decir que de acuerdo al índice del PT, la máquina está en excelentes condiciones para tomar las medidas. Por eso, para eso nos sirve lo que es el índice del PT. De la misma manera lo tenemos aquí, el índice PT, que en este caso es el porcentaje de la tolerancia, es el 9.08% del índice del PT, entonces estamos bien, 9.08, está dentro de lo que se requiere, el equipo está haciendo correctamente su función. Entonces vamos a continuar, ¿qué más datos podemos obtener? Bueno, vamos a continuar acá arriba. En el ejercicio 18 nos indica que obtengamos lo que es la desviación estándar. Ok, de acuerdo al ejercicio número 18, aquí nos pide que consideremos un estudio de R y R largo, que en este caso es lo que estamos llevando a cabo, en el que se obtuvieron los datos de la tabla 11.7, que es en este caso todos estos datos que ya tenemos registrado. Aquí están las especificaciones. Dice, estime la desviación estándar del error de medición atribuible a la repetibilidad y reproducibilidad y de ambas fuentes. Entonces, como les comentaba, aquí nosotros tenemos lo que es el porcentaje de la variación del equipo y el porcentaje de la variación del operador. Entonces, el índice de PT es el porcentaje del índice de precisión de la tolerancia. Por lo tanto, nos da un valor de 9.08, que lo tenemos de este lado, 9.08%. En este caso, es, es como obtenemos lo que es la desviación estándar.
del error de medición. Por lo tanto, el equipo de medición está en buenas condiciones. Continuamos, dice, calcule el índice de PT y M, bar tot e interprételos, ¿ok? Veamos. Dice, el índice de precisión de variación total M bar tot, dice, es un criterio adicional para evaluar la calidad de un proceso o sistema de medición. Es comparar la magnitud del error de medición expandida, tal cual como está en la pregunta de arriba, del inciso A, me parece. Ujú. Dice, es comparar la magnitud del error de medición expandida M con la variación con la variación total observada, que es Bartot. Esto es particularmente necesario cuando la variable que se está midiendo no tiene doble especificación, o sea, que no tenga un límite, una especificación inferior y especificación superior, cuando en este caso no tenemos estos datos, cuando solamente nos dan un dato cuando en este caso es el nominal o un valor medio. Asimismo, cuando el proceso es muy capaz o para fines de control y mejoras de proceso. Ok, en este caso, para obtener el bar tot, el índice de precisión de variación total de M bar tot, se obtiene multiplicando el M bar tot por 100, que esto es igual a la desviación estándar de RR, de repetibilidad y reproducibilidad, que en este caso nos pide el inciso A, dividido entre la desviación estándar total por 100. Entonces, para obtener este dato que nos pide el ejercicio 18 del índice B, se utiliza esta fórmula. Desviación estándar de RR dividido entre la desviación de estándar total por 100, que en este caso es 0.0016, dividido entre 0.0027, por 100, que nos da un total de 59.26. En este caso, este dato es muy alto, pero para detallar más este proceso, vamos a verificar. Me parece que lo tengo en la tabla de aquí. Ok, aquí tenemos. Este es para la desviación estándar total. Para obtener la desviación estándar total, necesitamos la raíz cuadrada de la desviación estándar de la parte más la desviación estándar de R y R. Estos dos datos elevados al cuadrado. Entonces, para obtener la desviación estándar de la parte, lo tenemos, vamos a ver, de acuerdo a la fórmula. Ok, aquí podemos ver.
Bueno, aquí tenemos para obtener para obtener el dato que nos pide el ejercicio, el índice de precisión de variación total en Bartók. Para obtener ese dato, acá en el documento podemos verificar eh, la fórmula, que es la desviación estándar total es igual a la raíz, la desviación estándar de la parte al cuadrado más la desviación estándar de R y R al cuadrado. Entonces, para esto necesitamos obtener la desviación estándar de la parte, que en este caso lo tenemos de este lado. Y aquí dice que vamos a verificar, dice, por lo que el rango de la parte se obtiene, el rango de la parte, bueno, para obtener la desviación estándar de la parte es esta fórmula, que en este caso es obtener el rango de la parte que es obteniendo el dato más alto menos el dato más pequeño, o sea, de la cantidad de muestras. Se hace la resta y se obtiene lo que es el rango. Y ese rango se va a dividir entre una constante, los valores de la constante D2, que es el D2, para rangos promedios basados en una muestra de tamaño entre 6 y 10 son 2.7, 2.83, 2.96, 3.08 y 3.18. Ok, este dato me parece que lo tengo acá en Excel. Acá está, tamaño de muestras de 2. Esto va dependiendo de las muestras obtenidas o el total de muestras, que en este caso es 10. Vamos a utilizar el 3.8. Entonces vamos a obtener... ok, vamos a ver. Ajá, es este. Entonces, para obtener la desviación estándar total, como lo indica acá, que en este caso la fórmula es esta. Entonces necesitamos este dato, el rango. Entonces, para que nosotros podamos obtener ese dato, nos vamos a Minitab, nos podemos apoyar en esta parte. Aquí tenemos todos los datos y ocupamos el rango de todas estas medidas. Entonces nos podemos ir a estadística y vamos a obtener lo que es un resumen gráfico. Y le damos, ya está seleccionado medida y le damos a aceptar. Este paso solamente es para obtener los datos, el mínimo y el máximo. Entonces nosotros tenemos que hacer la resta de la manera manual de 2.112 menos 2.10. Al realizar esta resta, nosotros obtenemos el 0.0017 obtenemos
Ok, vamos a ver. Cielos, está muy lento. Ok. Vamos a ver. Vamos a restar el valor máximo 2.112, 2.112 menos 2.110, 2.110. Nos da como resultado punto 002. Ok. Con este dato que tenemos aquí, entonces restamos el valor máximo por el valor mínimo. El resultado lo vamos a multiplicar por 3.18, que como los había mencionado corresponde al D2, que son las 10 muestras. Entonces, al realizar esta operación, nos da como resultado de la desviación estándar total, nos da como punto 0027. Entonces dividimos punto 0016 entre punto 0027 por 100, nos da un 59.26% de lo que es el índice de precisión de variación total de EM bar TOTS. Entonces, para este paso, pues ocupábamos obtener la desviación estándar de R, pues lo podemos obtener de esta tabla, que es este, punto 0016. Solamente necesitamos lo que es la desviación estándar total, que en este caso es punto 0027. Que en esto lo obtuvimos del valor total, lo obtuvimos con la desviación estándar de la parte elevado al cuadrado. Que en este caso es este. Que fue lo que obtuvimos. Al realizar esta operación, pues tenemos este dato 59.26. Ok, este corresponde la media de los rangos, el promedio que es punto 0029 y la media de la diferencia, el rango de las medias que es punto 001. Y así es como se obtiene este dato. Que este dato que obtuvimos, la desviación estándar de la precisión de variación total de M-bar-TOT de 59.26, que viene siendo que es el dato más importante. Que en este caso, este dato en Excel dividimos lo que es B41, que es la desviación estándar de R&R, que es .0017, que nos dio aquí, 17, que es este. A nosotros nos dio .0016, no es mucha la diferencia, dividido entre la desviación estándar total. Dividido entre la desviación estándar total, que es B43, que es este .0028.
que de la manera manual nos dio 0.0027, 0.0028, que este dato se obtiene, el total es la suma de la desviación estándar de la parte de la parte 0.002, que es este, 0.002, más 0.002 al cuadrado, 0.002 al cuadrado, más la desviación estándar de R&R, que es este, elevado al cuadrado, y obtenemos este dato, que es el porcentaje de variación de en Bartot, que es de 62.52, que en este caso es muy alto. Este dato es demasiado alto. Aquí tenemos 59.26, de hecho no es mucha la diferencia. Esto fue debido a las decimales que se tomaron de manera manual. Entonces, aquí tenemos este dato, porcentaje de la tolerancia, porcentaje de variación y porcentaje del proceso. Con este dato nos dice que el sistema es, de acuerdo a esos datos, pues por debajo del 10% es aceptable. Cuando es entre 10 a 30% es potencialmente aceptable. Depende de la criticidad de la medición, los costos, riesgos, etc. Y por encima del 30%, cuando en este caso es inaceptable. Entonces, como podemos observar, aquí la desviación estándar de la precisión de la variación total nos da un 59.26, por lo tanto, se podría decir que es potencialmente inaceptable, ya que es mayor del 30%. Ok, en este caso, el índice de presión total Bartot tenemos que es de 99.7, 59.26, por lo tanto es alto. En este caso, el sistema es inaceptable, o sea que en este caso podemos tener lo que es una mejora o es una oportunidad, como dice el documento. Es necesario, dice, cuando el proceso es muy capaz o para fines de control y mejora de procesos. Entonces, en este caso, como nos salió fuera de límite, que es está por arriba del 30%, por lo tanto, el proceso, el centrado del proceso no es capaz. Entonces, se podría decir que está mal y tenemos posibles mejoras para lo que es calidad. Para este caso también nos podemos apoyar con el programa militar para verificar dónde están esos problemas. Vamos a ver. Para eso tenemos estos datos, nos vamos a estadística, herramientas de calidad. Nos vamos a estudio de medición y estudio R&R del sistema de medición cruzado. En este caso vamos a utilizar la parte, como ya lo tenemos, tenemos operadores y datos de medición, que es las medidas, C4. Vamos a hacerlo con X barra y R. Aquí en sistema, nombre del sistema de medición, estudio largo de Gauge, R&R, el nombre y la tolerancia del sistema de medición y lo que se está midiendo. Bueno, son diámetros, le damos a aceptar. En opciones, pues tenemos la variación del estudio, que es 5.15, que corresponde al 95 número de desviación estándar del 95%.
Y tenemos especificación superior, especificación inferior, menos especificación inferior. Tenemos una tolerancia de 0.10. Le damos nada más estos datos, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos estos datos. Vamos a hacerlo más pequeño. Ok, bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, como vemos aquí, tenemos lo que es el sistema de medición, la variación del sistema de medición. Tenemos que es un 60.9%, que en este caso es el dato que tenemos aquí, que es 62.5, que es este. Entonces, por lo tanto, 60.9 no es mucha la diferencia. Por lo tanto, de acuerdo al criterio de medición, de acuerdo al operador, aquí podemos observar que hay mucha variación. Entonces los operadores posiblemente no están midiendo bien la pieza, entonces el proceso no está completamente centrado de acuerdo a los operadores, entonces hay mucha variación por parte de ellos, que es la variación del estudio, porcentaje de variación del estudio. Y lo que es la variación de tolerancia de acuerdo al equipo, pues vemos que están dentro de, ya que es 8.7, está muy bien, el equipo está realizando su trabajo de la manera correcta, ya que de acuerdo a los datos nos pide que cuando es por abajo del 10%, el proceso es aceptable. Por debajo del 10%, entonces aquí nos tenemos un 8.7, ok, 8.7. Entonces la medición de acuerdo al equipo, la variación del equipo pues no es muy alto, está muy bien, el equipo está haciendo su trabajo de la manera correcta. Aquí tenemos de acuerdo a la repetibilidad, aquí tenemos que también es un dato muy alto, 60.9, que es lo mismo que tenemos acá. De la misma manera de este lado, 79.2, entonces muy alto, de lo que es parte por parte. Es la variación del estudio de acuerdo a los operadores. Y el porcentaje de contribución tenemos que es 62. Tenemos 62, 37.1 y 37.1. Entonces hay una ligera variación de este lado. Lo podemos verificar en esta gráfica, R por operador. Aquí podemos observar que el operador 1 está, tiene problemas al realizar las mediciones. Tiene mucho sesgo de acuerdo a las medidas con el operador 2 y el operador 3. Entonces ahí se genera un sesgo muy alto entre los tres operadores, entre el 1, el 2 y el 3. El operador 2, al parecer, está realizando las mediciones un poco más correctas que el 1 y el 3, que se están saliendo por, como lo vemos aquí en la gráfica de X barra por operador. Entonces aquí nos indica que el operador 1 se sale de los límites de acuerdo a las tolerancias, que en este caso es 2.103 de tolerancia. Tiene el operador 1 se sale, una pieza se sale, está dentro de, pero está cerca de los límites inferiores y tenemos una pieza por el límite superior. Entonces están dentro de, pero ahí vemos la diferencia. Entonces el sesgado o qué tan alto están los valores, la variación de las medidas. El 2 mide no tan mal, está un poco mejor que el 1 y el 3. Y aquí en medida por parte es más que nada la media de las mediciones, qué tan alejados están de la media. Tenemos que el operador, en la pieza 2, tenemos una medida que está por abajo de lo que es la media de la pieza.
y tenemos 1 por arriba de la media. De este lado tenemos la pieza 7. De las 10 muestras de la pieza 7 tenemos 2 que se están por arriba del valor medio. Entonces, en la pieza 7 vemos que hay un sesgo demasiado alto en los operadores. En la pieza 7 hay un operador que se sale. De esta manera, bueno, aquí podemos observar también. Pero continuamos con la medida por operador. Aquí podemos observar que el operador 1 está obteniendo las medidas altas por arriba del... están muy altas a comparación del operador 2 que están un poco centradas a lo que es el valor medio, que en este caso como lo vemos de esta parte. Y el operador 3, sus medidas estaban por abajo, o sea, están los valores le salen por abajo que del operador 1, que le salen altos, y estos los valores bajos. Como podemos ver aquí, el operador 1, en lo que es la línea azul, corresponde a la línea azul, vemos cómo están separados. Aquí podemos observar que en la pieza 1 no hay mucho sesgo, como lo vemos aquí, en la parte 1. Entonces, aquí en la parte 1 observamos que están cerca de las medias, no hay tanta variación en cuestión de medida, y aquí es como lo marca. Y en la pieza 2, en la 3 y en la 5, bueno, en la 6, en la 7, en la 10, sí hay mucho sesgo. Hay mucha variación, los operadores están midiendo mal la pieza o están batallando para medir estas piezas. Entonces, por lo tanto, se verifican estos puntos. Cuando están cercas, cuando se están midiendo bien, tenemos el 1, el 4, que es el operador 2, y el operador 1, que están, no hay mucho sesgo entre ellos. Y el operador 3 sí está teniendo problemas, se está alejando mucho. Entonces, de esta manera se interpreta esta interacción de parte por operador. Entonces, por parte del operador, de acuerdo a estos datos, tenemos que están teniendo problemas en cuestión de medidas, y lo obtenemos en esta parte, en el sistema de medición, que es 60.9, de que por parte del operador tenemos muy alto el proceso y ellos están batallando en las mediciones. En cuestión de la medición, de acuerdo al equipo, pues tenemos un dato que es 8.7, que está dentro de... Y así es como se obtienen esos datos. Vamos a ver otra manera, vamos a minimizar. Estos datos con el estudio de RR, método XBAR, que en este caso es este. Aquí podemos observar que el dato, el porcentaje de la tolerancia, que es de 8.7 que les comentaba, que es de acuerdo al equipo, tenemos un 8.7, entonces está por abajo del 10%, entonces está muy bien, el equipo no hay problema. Pero en este caso, de acuerdo a la variación del estudio, de acuerdo al porcentaje de variación del equipo, de acuerdo a los operadores parte por parte, vemos que son muy altos, 60.9 y 60.9, que son los mismos datos que obtenemos en esta parte. Hay una diferencia de valores porque, como les comenté, va dependiendo de cuántos decimales agarramos para obtener estos datos, tanto en Excel como de la manera manual. 59, 62 y el Minitab a 60, entonces está entre 59 y 62, entonces está dentro de... Tenemos la desviación estándar del RR total, de acuerdo a la variación del estudio de los operadores, que es de 60.9, entonces están fuera. Lo que es repetibilidad y lo que es la variación total, de acuerdo al proceso de medición, y lo que es parte por parte. Entonces, estos tres datos están fuera. Parte por parte, 79.
79.2 y aquí tenemos un 79.2. Entonces, 79.2. Estos datos nos ayudan más que nada a ver cómo el proceso se está llevando a cabo, en donde podemos obtener datos importantes a la hora de tomar decisiones o para mejoras en cuestión de calidad. Así es como se obtienen estos valores. Ahora, otro dato que también es importante, que hay que mencionar, es el dato, es este dato, el NC. Si nos vamos a más abajo, dice calcular el número de categorías distintas o distinguibles NC. Este estadístico se calcula con, con esta fórmula y se interpreta como el número de intervalos de confianza al 97%, no traslapados y basados en el error de medición, o sea, a la hora de realizar la medida, que en este caso va por parte de los operadores, que caben en el ancho de la variación de las partes, o sea, parte por parte, que se miden de acuerdo a los operadores. Por esto, el valor de NC indica el número de grupos diferentes de piezas que el sistema de medición es capaz de distinguir, lo cual tiene relación directa con la resolución con la que éste mide la característica de interés. La interpretación de la calidad del sistema de medición en términos de valor de NC se hace de acuerdo con, aquí lo tenemos, la fórmula está acá arriba. En este caso yo lo hice de la manera manual. Me parece que no lo registré aquí, pero me da lo que es un NC de 3.2. Entonces, si nos vamos al 3.2 del NC con esta tablita, que en este caso está aquí, dice que es lo mismo que tenemos abajo. Ok, aquí está. Tenemos un NC que es de 3.2. Ok, aquí vemos que el porcentaje es este. Si NC es mayor que 4, la resolución del sistema de emisión es adecuada. Si NC es menor que 2, la resolución del sistema de medición es claramente inadecuada. Si NC es menor o igual a 4, si NC es menor o igual a 4 y mayor o igual a 2, o sea, entre 2 a 4 tiene una resolución poco adecuada. Entonces, aquí nosotros obtuvimos un NC de 3.2. Tenemos un NC de 3.2. Que viene correspondiendo a este punto que nos dice que debe estar entre 2, o sea, debe estar mayor o igual que 2 o menor o igual que 4. Entonces, entre más pequeño tiene una resolución poco adecuada, o sea, entre más pequeño puede significar que no está bien. O si está muy alto el sistema de resolución de medición es adecuado, entonces tiene que ser mayor a 4, o sea, entre más alto mejor, pero tenemos un 3.2 que está entre 2 a 4. Entonces significa que tiene una resolución poco adecuada, que en este caso en Minitab lo podemos observar en variación total que es de 14.1, lo que es el número de categorías distintas. Ok, aquí tenemos el número de categorías distintas, como lo indica acá en el documento. El número de categorías distintas.
del número de diferentes de piezas en el sistema de emisión que es capaz de distinguir la relación directa con la resolución con la que se mide la característica de interés. Entonces, aquí podemos observar que tenemos un número de categoría distinta, es igual a 1. Bueno, en este caso tenemos el valor de 1 y al realizarlo de la manera manual tenemos un 3.2. En este caso se podría decir que tenemos me parece que es es 3.2. Tenemos que tiene una resolución poco adecuada, que en este caso es el amarillo, que es porcentaje de la tolerancia, de acuerdo a la medición. Entonces, sí están dentro de, pero están cerca de los límites, que es 8.7. Entonces, en este caso, acá en el militar nos arroja el número de categorías distintas es igual a 1. Entonces, si tomamos este dato, significa que es menor de 2. Entonces, tiene una resolución poco adecuada, o sea que no cumple en lo que es cuestión de medida, de acuerdo a los operadores. O sea que hay una variación muy alta que es parte por parte y es donde se tiene que prestar atención porque los operadores están batallando a la hora de medir. Entonces, ellos están tomando malos datos o porque en este caso el sistema de emisión está dentro de los límites. Está muy bien. Ahora, si nosotros vamos a lo que es el sistema de medición de acuerdo a herramientas de calidad y vamos a verificarlo con el método de ANOVA. Vamos a tener los mismos datos. Información, son los mismos datos. Opciones. Ok, aquí vamos a ponerlo 5.15. Especificación inferior, vamos a ver. Especificación inferior 2.10, 2.20, 2.10, 2.20. Bueno, en este caso podemos omitir esto. Bueno, voy a poner que es punto 10. Término de integración alfa retirar, desviación estándar. Vamos a quitar esto. 0.5 me parece que tenía. Ok, vamos a intentar nuevamente. Es 0.10. Que me parece que... Ajá, 0.10. Ok, le damos con variación del estudio, que son número de desviación estándar, en este caso son 6, pero podemos ponerle 5.15. Le vamos a aceptar. Con el método de análisis de ANOVA, le vamos a aceptar. Ok, en este método obtenemos los mismos valores. Tenemos los mismos valores exactamente como les expliqué con el método de ANOVA, pero en este caso nos vamos a ir a vamos a ver procesos. Ok, vamos a ver.
Aquí tenemos el método de ANOVA. Tenemos una desviación estándar. Bueno, en este caso el sesgo de acuerdo a valvus P, valor P de probabilidad. Tenemos que es 0.0, entonces este valor está por abajo de los límites que nos indica. Por lo tanto, tenemos un ok. Como les decía, el valor P, como tenemos un valor de significancia de 0.05, se podría decir que la hipótesis nula dice que cuando es mayor a 0.005 la hipótesis nula no se rechaza, pero cuando es menor al p-value, que es de 0.005, la hipótesis nula se rechaza. Entonces, de acuerdo a este dato, pues la hipótesis nula se rechaza, es el proceso. Y lo que es el p-value de lo que es el porcentaje de variación, que en este caso es de 0.05 de acuerdo a parte por operador, tenemos un dato de 0.114, en este caso es mayor de 0.005. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza, pero la hipótesis alternativa es aceptable. Entonces, podemos tener alternativas de mejoras en el proceso de medición de acuerdo a los operadores, ya que tenemos un dato de 0.8, entonces están dentro de, así es como podemos observar estos datos. Tenemos para eliminar el término de interacciones de, como les comentaba, de 0.05. Tenemos, como les decía, la hipótesis nula se rechaza y la alternativa es aceptable. De acuerdo al operador también es de 0.8. Son por arriba del 0.05. De acuerdo a los datos, estos datos obtenidos, pues nosotros podemos obtener decisiones más precisas. Aquí tenemos un p-value de la parte que es por abajo de 0.05 y del operador que es de 0.86. El 0.8% que tiene que ser mayor al 10%, que en este caso, como les comentaba, entonces de esta manera se obtienen estos datos. Dice porcentaje de contribución de comparación de variación de gauge RR total. Tenemos el 42.44 y 42.42 de lo que es contribución. Aquí tenemos de repetibilidad que es 36 y de RR 39, 36 y 39, y aquí 36, 39, 42, 42 están un poco alejados por lo mismo, como les comenté, de acuerdo a los datos que se agarran de los resultados, depende de las decimales, así es como se interpreta. Tenemos una variación total del 100%, variación de parte 57.56 de parte por parte. La tolerancia del proceso es 0.1. La tolerancia del proceso es 0.1. Ok, aquí tenemos estos datos que ya lo verificamos anteriormente. Y eso es todo, compañeros.
Muchas gracias.